Volvemos a los periodistas y le damos la bienvenida esta tarde a Silvina Romano. Ella es coordinadora del Observatorio Lawfare, una organización integrada por expertos sobre, pues, estos mecanismos jurídicos, mediáticos y políticos tan de boga en el neoliberalismo. Y bueno, localizamos a Silvina precisamente para invitarla a que nos exponga, le exponga a usted lo que es el lawfare en no solamente México, en América Latina y en el mundo. Bienvenida, Silvina, muchas gracias. Hola a todas y todos, un placer, un gusto eh, estar con ustedes y que me hayan invitado. Muchas gracias. Al contrario, yo empezaría, Silvina, justamente preguntándole a usted cuál es la diferencia y ayudaría mucho a distinguir entre el lawfare propiamente y lo que se llama de repente guerra blanda. ¿Cuál es la diferencia entre un mecanismo y el otro o si son uno mismo, Silvina? Mira, el offer es parte de lo que es el poder blando o las guerras blandas. ¿Por qué? Porque las guerras blandas pueden acudir no solamente al uso de la ley como un arma, que es lawfare, sino que pueden utilizar otro tipo de estrategias como boicots, sabotajes, es decir, todas unas herramientas muy propias de la guerra psicológica y lo que nosotros recordamos de películas de espionaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lograr que el enemigo se vea acosado, que se vea perseguido, ¿verdad? Pero sin despliegue o uso de armas militares o lo que conocemos como el despliegue militar convencional. En la presentación del observatorio Lawfare se presenta de la siguiente manera en el primer párrafo de su presentación. América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una guerra contra la corrupción, se ha empleado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que supera la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Di lectura a la presentación del Observatorio Lawfare porque este tipo de fenómenos se está dando en Colombia, se ha dado en Argentina y también en México. Usted que es argentina, pero que está al pendiente de lo que pasa en América Latina, ¿cómo se observa el offer en México? Si es que lo hay. Bueno, me encanta la pregunta, porque es importante poder distinguir los matices que hay entre procesos de cuando se usa el poder judicial solo para judicializar la política, es decir, para que la política vaya en términos de marcada por la agenda del poder judicial, pero que no alcanza a ser un golpe blando, por ejemplo, no alcanza a un grado de desestabilización que le podamos decir, le podemos llamar lawfare. Me parece que en México hoy, ante este desafío que implica para las derechas, para esa minoría privilegiada en México, el desafío que implica la reforma judicial, se está empezando a calentar el ámbito, digamos, estas vías que hay para desestabilizar gobiernos y llegar en algún punto, en algún momento, a lo que es el golpe blando. ¿Por qué digo se está empezando? No es que nosotros lo vimos con López Obrador en su momento, sea en los fraudes, sea cuando lo judicializaron a él, es decir, no es que sea algo nuevo, porque la gente entonces dice, ¿para qué? Si esto ya pasó, ¿para qué me hablan de lo mismo? No, en realidad lo que estamos asistiendo ahora es que desde el Poder Judicial se están abriendo, ¿cómo le puedo decir? Lo que es este golpe por goteo. Es decir, fíjense la cantidad de demandas que hay
contra la reforma, pero antes de eso, ¿cuántas demandas hubo contra leyes, contra políticas públicas, contra todo lo que tenía que ver la posibilidad de que el Estado llevara a cabo, el Estado de Andrés Manuel López Obrador, llevara a cabo las reformas y las transformaciones que había propuesto? Fíjense, contra el Tren Maya, contra los libros de texto escolar, es decir, una gama de decisiones que se iban tomando y que justo utilizando una herramienta judicial como son las demandas, sí intentaban ¿qué? Obstaculizarlo. Y no era una demanda, bueno, una persona entendida sobre el tema, un grupo de abogados, no, cientos de demandas. Entonces ahí empezamos a ver cómo se utiliza este aparato judicial o parte del aparato judicial para obstaculizar un proceso de cambio. Ahora tenemos a Nancy Juárez, por ejemplo, con este tema, ¿no? ¿No es cierto? Dice, bueno, quiere cortar con el tema de la reforma. Dice, vamos, esto no va a suceder, la reforma judicial no va a suceder. Y yo me pregunto si ese procedimiento, Nancy, ha llegado a ser legal o solamente ha sido una declaración en la prensa. Y acá es importante esto, porque muchas de las demandas judiciales son hechas de forma, se presenta, está el legajo, la denuncia, pero muchas otras que tienen el objetivo de la desestabilización política son hechas frente a la prensa. Y después hay que ver si sigue ese curso legal. Que poco importa para el que hizo ese tipo de demanda si sigue el curso legal. Porque acá está la trampa. Se dice que el lawfare es una guerra por la vía legal. En realidad, lo que buscan nuestras derechas en América Latina es hacer de cuenta que se hace por la vía legal. Porque cuando nos ajustamos al debido proceso judicial, no se cumple. Voy a dar varios ejemplos. El caso por el cual se encarceló a Lula da Silva en 2018 no tenía pruebas. No hubo nunca pruebas, por eso luego lo sueltan y por eso luego se acaba el caso. Digamos, la causa sobornos, por la cual inhabilitaron a Correa y todavía está preso lamentablemente Jorge Glass Espinel, no hay pruebas fehacientes. Entonces, no podemos decir que se usa o se lleva a cabo un proceso legal debidamente. Lo que pasa es que la gente de a pie, todas, conocemos poco sobre cuál es el debido proceso. Nos hacen creer que van a usar la fuerza de la legalidad, que es gente experta, ¿no? Pero yo creo que en México hay que tener mucho cuidado con eso. Es solo una cuestión de prensa y que los medios como ustedes vayan informando sobre las maniobras legales realmente que se están tomando. Me ganó con la respuesta a la pregunta que le tenía justamente porque tanto el caso Dilma Rousseff, diagonal Lula, o el caso Jorge Glass, o el tema contra Rafael Correa, o la misma Cristina Kirchner, tienen como componente la gran presión que ejerció la prensa, digamos, sobre los casos, aun cuando en su momento llevaron titulares de principal muy destacados en las portadas. Después se desinflaron en el camino porque ya no importaba, ya los habían defenestrado. Y en el caso mexicano hay poderes de facto, como en toda América Latina, por supuesto, y en el mundo, pero en el caso mexicano la prensa está muy concentrada, son las familias, como en el caso de Brasil, muy poderosas en México. Si usted tendría que voltear a ver a la gente que nos escucha, nos ve, y decirle, aguas con esto, el 1, 2, 3 de un lawfare en proceso contra un presidente, una presidenta electa democráticamente, ¿cuál sería ese 1, 2, 3 que tiene que advertir? El 1 es estas declaraciones, por ejemplo, acusación de desacato, pero a la prensa, sin ir primero a la justicia. Ese es el 1. Ahora, quiero saltearme el paso y decirle algo a la gente. ¿Saben por qué? ¿Qué sucedió en Brasil? También en Argentina, en un punto en Ecuador. Hay algo que tienen en México todavía y que no tiene que flaquear en absoluto. Es el apoyo de la mayoría popular al gobierno. Con el apoyo de la mayoría popular al gobierno es difícil
que el Poder Judicial sea, porque es una porción del Poder Judicial, es un sector minoritario, una minoría privilegiada, es difícil que se animen. En la medida en que el pueblo, estamos hablando de la gente de a pie, apoya el gobierno, y eso es también tarea del gobierno, tarea de las comunicadoras, los comunicadores, que estemos en contacto, que esa línea de arriba abajo, en esas mañaneras, nos sigamos comunicando para que la legitimidad del gobierno no esté en duda. Pensemos que el trabajo de los poderes fácticos es permanentemente buscar la persecución y criminalización de cualquier sector de la política que busque una mejoría, aunque sea mínima, en mayorías que han sido ninguneadas, que ni siquiera han sido consideradas como personas para estas minorías ricas que tenemos en América Latina. En la medida en que se avance en eso, ese poder judicial que está habitado especialmente por esa minoría que tiene una trayectoria transnacional, que viene de buenos apellidos, que son totalmente palacio, como dicen allá, que es cierto. Es decir, esa minoría no les interesa realmente qué necesita una señora que tiene que ir a trabajar desde el Estado de México a Ciudad de México y tarda cuántas horas en transporte público. Es decir, no nos confundamos. Y en la vía judicial es la más fácil para ellos porque es suya propia. Por eso tienen tanto temor de que se abra a la votación de la gente de a pie, de que los ciudadanos, las ciudadanas conozcan cómo funciona el Poder Judicial. Digamos, deja de ser un secreto. Y por eso es una amenaza tan grande. Pero entonces estamos ante el paso número 1, que es esta denuncia de desacato, haciéndole creer a la gente que la presidenta está cometiendo un delito. La presidenta no está cometiendo ningún delito, porque si no hubiera sido denunciada correctamente por las vías, no están esas vías. Esas vías no están porque no está cometiendo ningún delito. Entonces, muy importante que desde el gobierno se articulen todos los mecanismos de comunicación para informarle a la gente qué es un delito, qué no es un delito, ¿verdad? Y a la vez mantener, ¿no es cierto?, esta vinculación del día a día con la gente. Se perdió en su momento en Brasil, hay que decir, hay que conocer y reconocer los propios errores, ¿verdad? Se perdió en Brasil, en Ecuador hubo muchísimos problemas, y es cierto también que esta propuesta de democratizar el Poder Judicial, de buscar una mayor eficiencia, de disminuir los privilegios, si logramos articularla y se lleva a cabo en México como pensamos y deseamos todos que se lleve a cabo, va a ser una experiencia que va a dejar sentado un precedente impresionante para América Latina. Y eso también lo temen los otros poderes judiciales de los otros países. De modo tal que hay que estar alerta siempre, ¿verdad? Pero no dejarse ganar por el miedo. No hay que dejarse ganar por el miedo. No es que cualquier estrategia judicial lleve inmediatamente al derrocamiento de un gobierno. No. Cuando el pueblo está claro en su decisión, cuando saben, porque por experiencia lo han vivido en esta cuarta transformación, que los dirigentes, que los representantes que han elegido luchan por esos beneficios, por esos derechos, ese Poder Judicial va a tener que medirse, va a tener que detenerse y ver bien cuál es el tipo de acecho, cómo persigue, cuáles son las estrategias de persecución contra el Poder Ejecutivo. Y aquí sí quiero decir algo, no sé si me permiten, sobre la independencia del Poder Judicial. Hay una gran discusión entre juristas, en los organismos internacionales, y preocupación sobre qué, sobre la independencia de los poderes judiciales. Claro que tienen que ser independientes. Cada poder en una república debe tener su independencia. Pero independencia no es tiranía. Independencia no es que el Poder Judicial se ponga por encima de los otros poderes del Estado, como ha sucedido en los procesos de Lawfare, en los procesos de judicialización de la política, en que fiscales y jueces marcan la agenda política. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, a ver lo que pasa en México, pero en el resto de los países, es el menos representativo de las masas, el menos representativo de la gente. ¿Qué pasa cuando ellos marcan la agenda política? ¿Para quiénes? Para un grupo reducido de personas y de intereses muy vinculados a los poderes transnacionales.
Entonces la independencia es muy importante, pero no podemos decir que el Poder Judicial sea apolítico. El Poder Judicial forma parte del Estado. El Estado es la institución política por excelencia. Es el espacio de disputa, el espacio de diálogo, el espacio de negociación que tenemos en nuestras democracias liberales de derecho. Entonces, el Poder Judicial tiene que ser independiente, pero tiene que ser responsable. Y el Poder Judicial, yo me pregunto también, ¿quién lo fiscaliza? Porque el Poder Judicial levanta el dedo contra el Poder Legislativo y sobre todo contra el Poder Ejecutivo. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes definen si ese Poder Judicial no está abusando de sus poderes cuando, por ejemplo, persigue políticamente a determinado sector y evita que un líder, alguien que realmente representa a mucha gente, pueda llegar a una elección? ¿Quién fiscaliza a ese Poder Judicial? Entonces nos queda mucho trabajo por hacer. No se trata solamente de recitar, bueno, tiene que ser independiente. Por supuesto que sí. Hay una relatoría de la ONU dedicada especialmente a la independencia de los poderes judiciales, que por cierto, durante el mandato del doctor García Sayán, marcó con mucho énfasis y muchísima preocupación la falta de independencia de los poderes judiciales en América Latina con respecto a los poderes fácticos, con respecto a unas minorías que en algún momento toman el poder judicial y con ese poder judicial toman de rehén al resto de la política. Esto es muy importante, Silvina. Esto que toca a usted es muy importante porque, en efecto, todos estamos de acuerdo en que, como uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, por supuesto, debe actuar con independencia, con autonomía. Pero en el caso específico de México, los integrantes de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y de otros organismos del Poder Judicial han estado colonizados por los poderes económicos, en primer lugar, por los poderes políticos hegemónicos y por los poderes mediáticos inclusive. Entonces se colocan por encima de los otros dos poderes. Y en México estamos viviendo un fenómeno en curso en el que eventualmente la Suprema Corte puede dejar sin efecto una reforma constitucional a pesar de que no tiene facultades para anularla. Pero eso es lo que está gestándose y de ahí la rebelión de los juzgadores y de trabajadores mismos del Poder Judicial que están tratando efectivamente de evitar por todos los medios que esa reforma se aterrice y que se elijan a los juzgadores como está ya pues en el texto constitucional. Pero la colonización del Poder Judicial, me importaría que subrayara usted el caso de cómo los ministros, jueces, magistrados responden no a intereses de la sociedad, sino de grupos de interés, grupos poderosamente económicos, políticos y mediáticos. Ahí voy a agregar dos ejemplos que me parece importante, para que la gente no diga que es simplemente una cuestión política, de si me cae bien el gobierno actual o si me cae bien tal gobierno. No se trata de eso. Un ejemplo contundente es que el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, en el año 2017, comenzó una persecución política contra su propio partido político, como contraparte de su propio partido político, pero fíjense que para llevarla a cabo se salteó la Constitución. Por eso lo digo. Resulta que aprobó un referéndum para preguntarle a la gente una serie de cosas, él, por decreto, y se salteó la aprobación del Tribunal Constitucional. A partir de ese referéndum es que aparentemente se legalizó la persecución política por la vía judicial en Ecuador. Fíjense la gravedad de saltearse la Constitución. En Argentina tenemos un ejemplo muy interesante. Durante el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que utilizó más que ningún otro el aparato judicial para perseguir a su oposición, en ese momento el kirchnerismo,
hay registros de que en plenos juicios contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue el target, ella, su familia, su sector más allegado, de decenas. Bueno, ella sufrió 650 denuncias, solamente ella. Fíjense si eso no es acoso judicial. Pero no solo eso, se le abrieron 12, 15 causas aproximadamente. ¿Saben que los fiscales, sobre todo los jueces que llevaban esas causas, que son los estudiosos, iban a jugar al tenis con Mauricio Macri, con el presidente? Eso uno dice, bueno, eran amigos. Probablemente lo son. Yo no estoy discutiendo la amistad. Y acá dos cuestiones. La primera es que por ética y por legalidad no pueden darse, más allá de que sean amigos, en medio de ese proceso. Bien. ¿Por qué? Porque puede influenciar a esa persona, básicamente es algo que todos entendemos, ¿no? Lo de la amistad. Pero además, ¿qué muestra esto? Que el Poder Judicial está compuesto por una minoría que tiene unas prácticas de consumo, unas redes de familiares que le hacen parte de una minoría muy privilegiada. En Argentina le decimos el reservorio de la oligarquía, que tiene una trayectoria internacional, que vive más en Miami o en París que en Argentina. Es decir, una clase selecta que está vinculada a poderes fácticos y que otra vez poco le interesa cualquier tipo de reforma que amenace mínimamente su status quo, su forma de vida. Entonces es muy grave, porque lo que pasó en Ecuador después de esta afrenta de Lenín Moreno contra parte de su partido es que se desinstitucionalizó Ecuador. Hoy Ecuador es un narcoestado. Es muy grave lo que está pasando en Ecuador. Se anularon las instituciones del Estado. Se persiguió a la mitad de la clase política. Una parte está exiliada en un lado, otra en el otro. No pueden volver a su país, mientras el país se cae a pedazos. Entonces, esa es la gravedad de lo que estamos hablando cuando hablamos de cómo ese poder judicial, una parte, una minoría, toma las riendas de la política. No, otra vez, ¿cuál es el mejor, el antídoto contra eso? El pueblo, la gente en las calles, la gente opinando de política, la gente informándose, la gente metiéndose en qué hace el Poder Judicial, que nos cuenten, a ver quiénes son. Queremos votar, queremos estar, todas, todos. Cuanto más gente haya, cuanto más pueblo haya, mejor. Ese es el antídoto. Cada pueblo tiene su ruta y cada proceso político también la tiene. Y en el caso brasileño, digamos que es de los casos icónicos de Lofer, el Lava Jato, pues es un caso que nos dejó muchas lecciones para toda América Latina. En el caso mexicano, yo le preguntaría, ya lo que usted dibuja es casi lo que está pasando ahora mismo en México, que es el tema del desacato. A nosotros le pusimos mucho énfasis en el desacato porque nos sonó a Álvaro y a mí, pues a Brasil inmediatamente, y varios casos, pues sonaba muy, muy claro, parecía de manual. Ahora, usted que ha estudiado tanto Lofer en América Latina, ¿qué diría el manual de la derecha renovada? ¿Qué seguiría, digamos, para esta derecha? Después de hablar de desacato, ¿qué le sigue? ¿Qué tendríamos que advertirle a la presidenta de México que sigue? Después del desacato sigue cualquier tipo de denuncia que la criminalice a ella y a su círculo cercano, sobre todo por ser mujer. Tú dijiste el ejemplo de Brasil. El acoso mediático contra Dilma Rousseff no tiene parangón. No tiene parangón. Y no ha sido, no hay organismo ni persona que le pueda devolver a Dilma Rousseff la cantidad, digamos, los malos ratos, la angustia, la frustración a la que te lleva una prensa que dice una frase como ¿cuántas mujeres hacen falta para destrozar Brasil? Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, yo quería comentarles a ustedes que en mi caso me preocupa Claudia Sheinbaum como presidenta mujer. Van a buscar meter probablemente la población esta idea de que tiene cierta incapacidad o hay algo en su cuestiones de género que le impiden mucha atención con ese tipo de noticias o noticias que tengan que ver con su familia, cuestiones afectivas. Ahí tenemos ya el caso, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden lo que hicieron con la hija de Cristina, las idas y vueltas con las noticias de ella. Recuerden que culparon a Cristina
Yo lamento traer estos ejemplos, pero me parece que para un poco dimensionar el nivel al que se llega con noticias falsas y con este linchamiento mediático, a ella le culparon de haber asesinado junto con su hijo a su difunto marido, viuda, ella es viuda de Néstor Kirchner, o sea, era una pareja en la política referente, algo gravísimo. Ustedes saben que esa denuncia llegó de un denunciante serial y la prensa la tomó como algo real y fehaciente, y fue replicada en medios de Europa y de toda América Latina. Ustedes imagínense el hijo de Cristina cuando veía esos diarios. Es decir, el nivel, se juega mucho, recordemos, hoy en este mundo mediático con los sentimientos. Fíjense la palabra desacato. Desacato es fuerte. Es decir, ella es rebelde frente a la ley, está desacatando. Por eso buscan causas que tengan, ¿no es cierto?, una impronta que llegue al corazón de la gente, ¿no? Como que se sienta engañado. Entonces estemos muy atentos, porque lo que se busca es esto que dice Raúl Zaffaroni, ¿no? Una causa, una denuncia, otra denuncia, otra, y alguna va a calar más fuerte en la opinión pública. Están buscando cuál es el tema que quiebra esa moral, ¿verdad? Entonces ahí, muy atentos a todo, ¿qué van diciendo? Y ojo con esto de Claudia como mujer, que a mí me parece lo más extraordinario que le está pasando a este continente, pero por eso hay que cuidarla más. Perdón, Álvaro, nomás le pregunto una cosa que amerita una respuesta muy rápida suya, Silvina. ¿En México está en desarrollo el lawfare en este momento? Es probable. A mí me gusta dejar la duda también porque confío mucho en este poder popular que hay en México. Confío mucho. Pero están dándose esos pasos que estamos conversando ahora que hacen que tengamos que tener las antenas totalmente en alerta. Hay un elemento adicional que quizá tiene que ver con la pregunta que acaba de formular Alejandro. El lawfare se da con los poderes locales, pero también participan poderes transnacionales. La OEA es uno de ellos, por ejemplo, en el caso de América Latina. También aliados de los poderes económicos y políticos, aliados jurídicos, organizaciones de juristas internacionales. Lo que en México está en curso es que hay una articulación con asociaciones de juristas o juristas muy prestigiados de Argentina, de Brasil, de España, que ahora están poniendo en entredicho la reforma que ya está en la Constitución. Ese también es otro elemento que hay que poner en relieve, Silvina. Efectivamente. Mira, esas son las voces expertas. Siempre aparecen las voces expertas, ¿no? Nosotros, ahí supongo que estará Gargarella, un Sí, reconocido claro. argentino, mucha ¿Quién es gente él y por qué? tienen trayectorias realmente valiosas desde la academia, desde lo jurídico. Ahora bien, el lawfare es una guerra contra la política. Ahí es lo que me parece que no se está entendiendo. No estamos disputando aquí solamente una noción de derecho, una noción de Estado, de cómo tiene que ser el Poder Judicial, sino de cómo tiene que funcionar el Estado para beneficio de las mayorías. Y dentro del Estado está el Poder Judicial. Entonces, eso pone un poquito incómodo, ¿no? Porque dicen, bueno, pero tú estás dándole un color partidista a esto. No, simplemente estoy preguntando cómo puede estar el Poder Judicial al servicio de la justicia social. No me sirve a mí la justicia a secas. En América Latina nosotros somos el continente más desigual del planeta. La polarización política que estamos viendo, que permite que estas voces expertas tengan su lugar en los mejores medios de comunicación, tengan sus voces muchísima más proyección que una persona como yo, que vengo trabajando hace mucho sobre el tema, o muchos colegas de diferentes universidades de América Latina. Esa polarización, ¿saben qué refleja? La polarización económica. Entonces no podemos pensar en hacer una crítica a una reforma judicial solamente desde un aspecto técnico, jurídico. Me parece interesante y es una parte del trabajo, pero hay una falacia y una mentira no considerar eso en un contexto político donde México es el país de frontera con el imperio
militar o de fuerza militar, una de las más grandes del mundo, si no el ejército más grande del mundo. Primero, ¿no? Es que se olvidan de ese factor. Y segundo, México es un país donde por décadas, yo no sé, no quiero decir la cantidad de décadas, la mayoría han sido totalmente abandonadas por el Estado. Entonces, cuando hablemos de reforma judicial en México, pido a todas las expertas, los expertos, aprendamos historia mexicana, vayamos a los barrios, también con la gente, preguntémosle a la gente cómo está, cómo estuvo, qué tal era si es una señora de bastantes años, pregúntale, ¿y usted cómo estaba con Calderón? ¿Eh? ¿Y qué pasó con el gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo estaba usted en su casa? ¿Cómo estaba su economía doméstica? Preguntémosle cómo está ahora. Porque si no, esas respuestas desde lo técnico me parecen interesantes, pero entonces no pueden tener fuerza de verdad. La única verdad hoy en América Latina es lo que dice la gente de a pie en la calle, que se levanta a las 5 de la mañana, que tiene 3 trabajos, que no le alcanza para la renta. Ahí hay que buscar también, a pesar de que a veces nos parece respuestas conservadoras y no nos animamos tanto a encontrarnos con la gente, como ahí está la respuesta. Fíjense en México cómo ganó la cuarta transformación. ¿Cuál fue el apoyo de la gente? Brutal. La derecha no se lo podía esperar en México. ¿Cómo reafirmaron, cómo confirmaron con esta votación monumental a favor de la transformación? Pues no queremos abusar del tiempo, de su tiempo, y pues nos encanta mucho haber tenido la oportunidad de conversar con usted que pues ha analizado este fenómeno en toda la región. Y pues gracias, de verdad, Silvina Romano, que dice que le cambian mucho el nombre, le ponen otro tipo de nombres. Pasamos esta y nosotros de repente cambiamos los nombres, ¿eh? Sí los cambiamos, pero ya cruzamos esta sin cambiar un nombre, ya es un logro. Gracias. Gracias a ustedes, para mí un placer y saben lo que quiero a México, que viví 5 años allá. Soy realmente una admiradora del pueblo mexicano. Y soy más que nunca ahora. Muchísimas gracias, Silvina, y si usted nos lo permite, vamos a seguir en comunicación. Gracias el día de hoy. Un honor para mí, aquí estaré. Besos a todas y todos. Hasta luego.